El Jikook, como siempre, se encarga de dejar en ridículo a todos esos haters que no pueden con la realidad de su conexión y la fuerza de su presencia. Y es que una vez más, las vecinas, esas personas que no pueden quitar los ojos de encima de cada capítulo de Are You Sure?, el programa de viajes del Jikook, están pendientes de cada uno de sus movimientos, buscando cualquier excusa para minimizar lo evidente. Ahora que Tae está como invitado, han aprovechado para meter más cizaña, intentando desvirtuar lo que todos vemos claro como el agua. Afirman que sin Taehyung, Jimin y Jungkook no tendrían impacto, que el programa sería un fracaso sin la presencia de Tae. Incluso llegan a decir que el show es de Tae y Jungkook, dejando de lado a Jimin, lo cual es tan absurdo, solo puede venir de alguien que no quiere ver la verdad. Pero lo cierto es que no hay nada más lejos de la realidad, y quienes seguimos cada episodio lo sabemos bien. Desde el primer capítulo, quedó clarísimo quiénes son los protagonistas de esta historia. Jungkook, con esa firmeza que lo caracteriza, le dijo a Tae sin rodeos que él solo era un invitado, y ese mensaje se ha reforzado una y otra vez. Y en este cuarto capítulo, Jimin lo dejó más claro que nunca. En realidad, es solo para nosotros dos, y te dejamos entrar. Sus palabras no fueron solo una simple aclaración. Fueron una reafirmación de que este programa es suyo y de Jungkook, de nadie más. Y Tae, en lugar de incomodarse, lo aceptó con la gracia y humildad que lo caracteriza, reconociendo que él también lo había notado. Lo noté, dijo Tae, mostrando que no tiene ningún problema con ocupar su lugar como invitado. Es consciente de que el programa no es suyo, que solo está ahí para compartir un poco de tiempo con sus amigos, sin intentar robarse el protagonismo que no le corresponde. Lo curioso es que, mientras Tae lo acepta con total naturalidad, las vecinas, esas que no pueden soportar la idea de que el Jikook sea tan poderoso, no quieren aceptar la verdad. Se aferran a su narrativa falsa, intentando desacreditar lo que es obvio para todos. Este es el programa de Jimin y Jungkook, y nada ni nadie puede cambiarlo. Su relación, su química y su manera de complementarse son lo que hacen que Are You Sure sea tan especial. El hecho de que Tae esté ahí como invitado no resta nada a lo que ellos dos han construido, sino que simplemente añade una nueva capa de diversión y camaradería a su viaje. Pero claro, las vecinas siempre encontrarán algo que criticar, algo que cuestionar, porque no soportan ver cómo el Jikook brilla por sí mismo, cómo su amor y su conexión son tan fuertes que nada ni nadie puede romperlos. Sin embargo, cada episodio, cada palabra, cada gesto entre ellos no hace más que reafirmar lo que todos sabemos. El Jikook es imparable, y este programa es solo una prueba más de ello. Así que, mientras las vecinas siguen en su rincón buscando motivos para tirar hate, nosotros seguiremos disfrutando de cada momento del Jikook, sabiendo que al final del día, ellos siempre terminan callando y sepultando a esos haters con su autenticidad y su amor inquebrantable. Si nos enfocamos en el cuarto capítulo, podemos sumergirnos en uno de los momentos más encantadores y llenos de magia que Jimin y Jungkook han compartido: su aventura bajo el agua. Aunque en este episodio estuvieron acompañados por su invitado especial, Tae, el momento del buceo se convirtió en un instante que perteneció exclusivamente a ellos, al Jikook. Fue como si, en ese universo submarino, se olvidaran del resto del mundo y se perdieran en su propia burbuja, donde solo existían ellos dos. La imagen de ambos jugando bajo el agua, rodeados por el azul profundo, es una de esas escenas que nos queda grabada en la mente. Un momento que no solo fue visualmente hermoso, sino que también estuvo cargado de significado y emoción. Jungkook, con su espíritu protector y su naturaleza cariñosa, se lanzó en busca de Jimin bajo el agua, como si no pudiera soportar estar lejos de él, ni siquiera por un segundo. Ver cómo nadaba hacia él con determinación, para luego tomar sus manos con una suavidad que contrastaba con la fuerza de las corrientes marinas, fue un momento que desbordaba romanticismo. En ese instante, no eran solo dos amigos disfrutando de una actividad, eran dos almas profundamente conectadas, que incluso en el silencio del océano encontraban la manera de comunicarse sin necesidad de palabras. La forma en que se abrazaron bajo el agua, con esas sonrisas que iluminaban sus rostros a pesar de estar bajo el mar, fue cautivadora. Era evidente que para ellos, ese abrazo significaba mucho más que un simple gesto de cercanía. Era una expresión física de la profunda conexión que comparten. Una conexión que no se ve afectada por el entorno,
por las circunstancias o por la presencia de otras personas. Cuando se separaban, aunque fuera solo por unos centímetros, inmediatamente se buscaban de nuevo, como si hubiera una fuerza magnética que los uniera irremediablemente. Este constante buscarse y encontrarse es lo que define su relación. Es esa necesidad casi instintiva de estar juntos, de sentir la presencia del otro, que convierte cada uno de sus encuentros en algo especial. Y es que, aunque sabían que estaban siendo grabados, parecía que en esos momentos bajo el agua, todo lo demás desaparecía. No importaba que Tae estuviera cerca o que las cámaras captaran cada uno de sus movimientos. Para ellos, solo existía el otro, y todo lo demás se volvía irrelevante. En esos instantes, su burbuja personal se hacía más fuerte, más palpable, y era como si el mundo exterior no pudiera tocarlos. Es interesante notar que todas las actividades del viaje estaban originalmente planeadas para 2 personas, lo que refuerza la idea de que estos momentos fueron diseñados pensando en la conexión única entre Jimin y Jungkook. Desde el principio, se sabía que ellos disfrutarían de estas experiencias juntos, perdiéndose en su propio mundo, ese mundo que solo ellos conocen y comparten. Quizás por eso Tae decidió no participar en la actividad de buceo, dejando que Jikook tuviera ese momento exclusivamente para ellos. Su ausencia permitió que las cámaras captaran escenas que de otro modo podrían haberse perdido. Las miradas cómplices, las sonrisas que solo se tienen el uno para el otro, y esos abrazos bajo el agua que decían más que 1000 palabras. Lo que hizo que este momento fuera aún más cautivador fue la forma en que, a pesar de estar en un entorno tan distinto, su amor y su conexión se hicieron aún más evidentes. Bajo el agua, en un lugar donde las palabras no podían llegar, sus acciones hablaron más fuerte que nunca. Jungkook, siempre atento a Jimin, asegurándose de que estuviera cómodo y disfrutando del momento, y Jimin, respondiendo con esa dulzura y calidez que lo caracterizan, creando un equilibrio perfecto entre ambos. La forma en que se sonreían, como si compartieran un secreto que solo ellos dos conocían, era simplemente hermosa. Y cuando se tomaron de las manos, fue como si todo el océano se detuviera por un instante, centrándose solo en ellos, en ese momento tan puro y lleno de amor. No es difícil imaginar que, aunque el buceo fue una actividad planeada, el verdadero regalo de ese día fue la oportunidad de estar juntos, de compartir un momento que quedaría grabado en sus corazones para siempre. Porque al final del día, lo que realmente importa no es la actividad en sí, sino con quién la compartes. Y para Jimin y Jungkook, estar juntos es lo que convierte cualquier experiencia en algo inolvidable. Por eso, todos esos pequeños gestos y momentos bajo el agua no fueron simplemente parte de una aventura, sino la manifestación de un amor profundo que no conoce fronteras ni límites. Fue un momento en el que el mundo exterior quedó atrás, permitiéndoles perderse en su burbuja, esa burbuja que solo ellos pueden crear, y que les permite ser completamente ellos mismos, sin preocupaciones ni distracciones, solo disfrutando de la compañía del otro. El momento en el que Jimin y Jungkook se entregaron a la diversión en la piscina es uno de esos recuerdos que quedarán grabados en la mente de quienes los siguen. Un instante que encapsula la esencia de su relación y la magia que surge cuando están juntos. Desde el primer momento en que Jimin, con esa sonrisa coqueta que tanto lo caracteriza, se sumergió en el agua, pudimos ver cómo la atmósfera entre ellos se transformaba. Jungkook, siempre atento y protector, no pudo evitar advertirle que la piscina era transparente, como si en ese instante supiera exactamente lo que Jimin tenía en mente. Ese conocimiento tácito entre ambos, esa comprensión mutua que va más allá de las palabras, nos deja entrever la profundidad de su conexión. Es evidente que Jungkook conoce cada uno de los gestos y acciones de Jimin, al punto de anticipar lo que podría hacer antes de que suceda. ¿Qué era lo que Jimin planeaba hacer en esa piscina? Esa es una pregunta que queda en el aire, pero que, sin duda, encierra un momento de intimidad que solo ellos dos comprenden plenamente. Jungkook, con una sonrisa que intentaba ocultar lo que realmente sentía, parecía estar acostumbrado a estos pequeños juegos, a estas situaciones donde solo ellos conocen el verdadero significado. Es ese tipo de complicidad que solo se desarrolla cuando dos personas se conocen al punto de compartir pequeños secretos y gestos que no necesitan ser explicados a nadie más. Lo que siguió fue un despliegue de ternura y complicidad que solo Jimin y Jungkook podían ofrecer.
Entre risas y juegos, se desafiaron con piedra, papel o tijera, una actividad tan simple, pero que, en sus manos, se convirtió en algo especial. Las poses que hacían mientras reían y disfrutaban de la compañía del otro eran un reflejo de la alegría pura que sienten cuando están juntos. No importaba lo que sucediera a su alrededor, ni las cámaras que capturaban cada uno de sus movimientos. En esos momentos, solo existían ellos dos, sumergidos en un mundo donde la risa y el amor eran los protagonistas. El punto culminante de este encuentro en la piscina fue cuando hicieron algo que ya se ha vuelto un símbolo de su relación. El tú eres yo soy tú. Este gesto, que realizaron bajo el agua, es más que un simple juego o una rutina. Es una declaración de la unidad que comparten, una forma de mostrar que en su mundo no hay barreras ni distancias. Al entrelazar sus manos y reflejarse mutuamente, expresaron lo que las palabras a menudo no pueden decir, que son dos mitades de un todo, inseparables y completamente conectados. La imagen de Jimin y Jungkook realizando este gesto bajo el agua es algo que, como espectadores, quisiéramos atesorar para siempre, un recuerdo visual que encapsula la pureza y la profundidad de su amor. Este gesto del tú eres yo soy tú, es algo que han hecho suyo, algo que simboliza la simbiosis que existe entre ellos. No es solo un acto de diversión, es una muestra de cómo se ven a ellos mismos, de cómo se reflejan en el otro y de cómo, en su mundo, no existen límites entre lo que es Jimin y lo que es Jungkook. Es un testimonio de que su relación es única, que trasciende lo común y se convierte en algo casi sagrado para ellos. Este gesto, realizado en un momento de pura diversión, nos revela mucho sobre cómo es su relación. Una mezcla de ternura, juego, amor profundo y una comprensión mutua que no necesita palabras. Definitivamente, los mejores momentos entre Jimin y Jungkook son aquellos en los que son solo ellos mismos, donde pueden olvidarse del mundo exterior y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Son esos momentos de risa compartida, de miradas cómplices y de pequeños gestos que no necesitan explicación los que realmente definen su relación. En esos instantes, podemos ver cómo se entregan por completo el uno al otro, cómo cada sonrisa, cada caricia, cada mirada es una ofrenda de amor. Es en esos momentos cuando Jimin y Jungkook brillan más, cuando muestran lo mejor de ellos mismos, no solo como individuos, sino como una unidad que está en perfecta armonía. Cada vez que están juntos, ya sea en una piscina, bajo el agua o simplemente compartiendo una mirada, podemos ver la fuerza de su vínculo. Un vínculo que se ha fortalecido con el tiempo y que sigue creciendo con cada día que pasa. Y aunque estos momentos son solo una pequeña parte de lo que comparten, nos dan un vistazo al amor y la devoción que sienten el uno por el otro. Un amor que es tan profundo y tan real que no necesita ser expresado en grandes gestos, porque está presente en cada pequeña interacción, en cada sonrisa, en cada juego que comparten. Es precisamente esta capacidad de disfrutar de los momentos simples, de encontrar alegría y amor en las cosas más pequeñas, lo que hace que la relación entre Jimin y Jungkook sea tan especial. Para aquellos que buscan alimentar un poco más esa envidia que ya sienten, es inevitable que hablemos de los momentos más sublimes que Jimin y Jungkook han compartido. Momentos que no solo resaltan la conexión y la química que tienen, sino que también demuestran que, sin importar cuántas personas estén alrededor, al final del día, siempre terminan concentrando toda su atención en el otro. Desde el inicio de su viaje juntos, hemos sido testigos de cómo sus miradas se encuentran de manera casi instintiva, como si sus ojos estuvieran diseñados exclusivamente para buscarse mutuamente. La atracción que sienten es tan poderosa que parece como si el resto del mundo se desvaneciera cuando están juntos, dejando solo a ellos dos en un universo donde nada más importa. Esto quedó maravillosamente claro en el tercer capítulo, en un episodio donde tuvieron un invitado especial. Lo que podría haber sido un momento ordinario para muchos se convirtió en una escena cargada de significado para aquellos que saben leer entre líneas, o mejor dicho, entre gestos. En ese instante, mientras todos compartían una comida, Jungkook hizo algo tan natural, pero a la vez tan revelador. Acarició suavemente la pierna de Jimin. Para algunos, este gesto pudo haber sido insignificante, algo que fácilmente se podría haber pasado por alto en medio de la conversación y el bullicio. Pero para los buenos observadores, aquellos que han seguido de cerca cada detalle de su relación,
Este simple acto fue como una ventana abierta al profundo y sincero afecto que se profesan. No se trataba solo de un toque casual, era mucho más que eso. Era la manifestación tangible de la necesidad constante que tienen de sentir el contacto del otro, como si al estar separados, incluso por unos centímetros, algo faltara en sus vidas. La forma en que Jungkook deslizó sus dedos por la pierna de Jimin no fue solo un gesto afectuoso, sino una manera sutil y tierna de recordarle que aunque estuvieran rodeados de otras personas, su mundo privado siempre está allí, esperando ser habitado por los dos. La intensidad de este momento va más allá de lo físico. Es la expresión de una conexión tan profunda que trasciende cualquier tipo de barrera, ya sea social, emocional o incluso temporal. Están tan sincronizados que a veces parece que pueden comunicarse sin decir una sola palabra, solo a través de miradas y pequeños gestos como este. Y es que, aunque muchos puedan estar presentes, observando o incluso participando en la conversación, hay una parte de ellos que siempre está dedicada exclusivamente al otro. Ese contacto entre Jungkook y Jimin, aunque breve, encapsuló todo lo que hace que su relación sea única. No es solo amor, es una unión que va más allá de lo convencional. Una complicidad que se ha fortalecido con el tiempo y que se manifiesta en las formas más inesperadas. Además, no es solo el gesto en sí lo que lo hace tan significativo, sino lo que simboliza. Cada caricia, cada roce, cada mirada compartida es un recordatorio de que, sin importar lo que suceda a su alrededor, ellos siempre encontrarán la manera de estar conectados. Es un tipo de amor que no necesita grandes demostraciones públicas porque se expresa en lo cotidiano, en los pequeños detalles que cuando se suman, cuentan una historia mucho más grande y profunda. La relación de Jimin y Jungkook es un ejemplo de cómo, incluso en medio de la rutina, el amor puede florecer y mostrarse en su forma más pura. Y aunque para algunos esto pueda parecer un simple toque, para ellos es mucho más. Es una afirmación de su compromiso, un gesto de cariño que dice sin palabras que siempre estarán ahí el uno para el otro, que su amor es una constante en un mundo en constante cambio. Lo que es aún más hermoso es cómo este gesto, aparentemente simple, se convierte en una declaración de amor silenciosa pero poderosa. En un mundo donde todo puede ser efímero y fugaz, el contacto de Jungkook con la pierna de Jimin es una ancla, una afirmación de que no importa cuántas cosas cambien, su conexión permanece firme. Están tan unidos que cada pequeño acto cobra un significado inmenso, reflejando la profundidad de sus sentimientos. Es como si, en ese toque, Jungkook estuviera diciendo: «Estoy aquí, siempre lo estaré, y tú eres mi prioridad». No hay duda de que uno de los aspectos más cautivadores de la relación entre Jimin y Jungkook es la forma en que se halagan mutuamente, creando momentos llenos de ternura y romanticismo que derriten los corazones de quienes los observan. En el tercer y cuarto capítulo de su programa de viajes, pudimos ser testigos de estos intercambios que, aunque pueden parecer sencillos, están cargados de significado y emoción. En el tercer capítulo, hay un momento donde Jimin, siempre consciente de su apariencia y buscando la aprobación de Jungkook, se prueba una chaqueta nueva y le pregunta con una sonrisa tímida ¿qué tal se ve? Jungkook, sin dudarlo un segundo, le responde con esa sinceridad y calidez que lo caracterizan: «Te ves muy bonito». Esas palabras, aunque breves, llevan consigo un mundo de sentimientos, dejando claro que para Jungkook, Jimin siempre será la personificación de la belleza, sin importar lo que lleve puesto. Luego, en el cuarto capítulo, nos encontramos con otro momento igualmente encantador. Jimin, en su naturaleza sensible y observadora, le señala a Jungkook lo hermoso que está el cielo en ese instante, resaltando la belleza de las nubes que decoran el firmamento. Sin embargo, la respuesta de Jungkook es la que realmente nos hace suspirar. «Tú eres más bonito, Jimin». Esta simple frase, pronunciada con una suavidad que solo Jungkook puede expresar, es más que un cumplido casual. Es una declaración de amor, un recordatorio de que, para Jungkook, no hay nada en este mundo que se compare con la belleza de Jimin. Es en esos momentos donde se revela la profundidad de su conexión, una que trasciende lo físico y se adentra en lo emocional, donde cada palabra es una afirmación de lo mucho que se valoran y se aprecian mutuamente. Estos intercambios entre ellos no son aislados, de hecho, los hemos visto innumerables veces a lo largo de su historia juntos. Jungkook, siempre atento y cariñoso,
no pierde oportunidad para recordarle a Jimin lo hermoso que es. Ya sea en medio de una conversación, durante una grabación o incluso en los momentos más inesperados, Jungkook siempre encuentra la manera de hacerle saber a Jimin cuánto le admira, no solo por su apariencia, sino también por la dulzura y la ternura que emana. Es un amor que se manifiesta en cada pequeño gesto, en cada palabra dicha con cuidado y en cada mirada que intercambian. Para Jungkook, Jimin no es solo bonito en el sentido superficial, es alguien que irradia una belleza que viene desde lo más profundo de su ser, una belleza que es imposible de ignorar y que lo hace aún más adorable a los ojos de Jungkook. Y es que en realidad, todos deseamos secretamente recibir esos cumplidos que Jungkook le ofrece a Jimin. Esas palabras llenas de afecto, que parecen salir directamente del corazón, cargadas de una sinceridad que solo se puede encontrar en el verdadero amor. Sin embargo, lo que hace que estos cumplidos sean tan especiales es que están reservados exclusivamente para Jimin. Es como si Jungkook tuviera un lenguaje propio, uno que solo usa con Jimin, un idioma hecho de palabras tiernas y gestos afectuosos que demuestran cuán profundo es su amor. Mientras los demás podemos soñar con escuchar esas palabras dirigidas a nosotros, la realidad es que solo Jimin tiene el privilegio de recibirlas, porque es él quien ha capturado el corazón de Jungkook de una manera que nadie más ha podido hacerlo. Lo más hermoso de todo esto es que a través de estos pequeños momentos podemos ver la fortaleza de su relación. No es solo un amor basado en la atracción física o en la admiración superficial. Es un amor que se basa en el respeto mutuo, en la apreciación genuina de quiénes son como personas. Jungkook ve a Jimin no solo como alguien bonito, sino como alguien cuyo ser entero es digno de admiración. Y es precisamente esa capacidad de ver más allá de lo superficial lo que hace que su relación sea tan especial. Jimin, con su dulzura y su ternura, ha conquistado el corazón de Jungkook, y Jungkook, con su sinceridad y su amor incondicional, se lo ha entregado por completo a Jimin.